aunque luego tendremos una conferencia a cargo de Ricardo Rojas, que está aquí acompañándonos. Y lo hacemos, yo creo que por todo lo alto. Hemos tenido un día, la verdad, muy bueno, y nos va a hablar András Toz, que es sociólogo, politólogo, bueno, el título es La estructura de clases basada en la lógica económica mengeriana del mercado, es decir, es una idea de reconstruir una teoría social a partir de Karl Menger. No puede ser más interesante, y cuando tú quieras. Gracias. Realmente mi presentación es la continuación de la presentación del año pasado que he dado aquí, que hablaba sobre cómo podemos construir los conceptos de los trabajadores basado en el concepto mengeriano. En este año he hecho un análisis del Capital de Marx, que fue publicado en 4 artículos en el blog del Instituto Juan Mariana. Y yo creo que he podido profundizar la crítica de Böhm-Bawerk y Schumpeter, y he podido llegar a otras más graves contradicciones dentro de la obra de Marx. No solamente he hecho esta crítica, pero he leído los escritores modernos, marxistas y postmarxistas, y he realizado que ellos también saben que las teorías de Marx falsos o tienen graves contradicciones, y a pesar de esto creen en la visión social de Marx. Y por eso pienso que nosotros, para austríacos, no es suficiente poner a marcha teorías económicas, pero tenemos que poder crear visiones sociales y explicaciones cómo funciona la sociedad según nuestra teoría económica. Y realmente esta presentación es un intento construir cómo podemos construir una estructura de clases basada en la lógica mengeriana contra la percepción marxista. Es un dibujo muy simple, como es la teoría marxista. La teoría marxista principalmente piensa que en las sociedades capitalistas tiene 2 clases, las capitalistas y la clase obrera. Entre ellos hay un antagonismo y lucha de clases, y la tendencia de la historia es la proletarización. La clase capitalista y también las clases medias están disminuyendo siempre y bajando a la clase de proletarios, y los proletarios viven en miseria. Y hay una élite política, el Estado está el sirviente de la clase de los capitalistas. Básicamente, muy simplemente, es más complicado en realidad, pero esa es la visión marxista. Y mi propuesta en este ensayo es dar otra visión. Y yo creo que en nuestra sociedad moderna no se puede solamente hablar de mercado, como ha hecho Marx, pero tenemos que tener 2 temas. Uno, cómo es la estratificación de clases creada por el mercado, y qué es el impacto del Estado en la estratificación social. Mi propuesta es próximo, basado en Menger. Realmente, en una sociedad del mercado, crece no 2, pero 3 clases: capitalistas, emprendedores y empleados. La relación entre las clases es principalmente cooperación, aunque hay conflictos locales y selectivos, y la tendencia de la historia es el crecimiento de las clases medias. Ahora, primero hablo de las clases de los capitalistas, aquellos que tienen capital físico o dinero para invertir. Realmente la clave de entender la diferencia entre el concepto de clase de capitalistas de Marx y Menger es qué es sus conceptos de la competencia en el mercado. Para Marx, el concepto de mercado, el concepto de competición es que los capitalistas, ya que tienen dinero o capital, compiten entre ellos con reducir costes de producción. De aquí viene la tendencia de concentración de capital
y el disminuyendo de los números de los capitalistas y el baja de los pequeñitos capitalistas, lo vendía clase a la proletariado. Para Menger, la clave de la competición es el descubrimiento de nuevas conexiones entre fenómenos. Invención es como más tarde Schumpeter ha dicho muy claramente, invención y innovación. La invención es crear nuevas conexiones y la innovación es poner en marcha y llevar un nuevo producto o servicio al mercado. Por eso, contra Marx, el número de capitalistas no se disminuye, pero se incrementa debido al crecimiento del conocimiento, el crecimiento del capital y por la división de trabajo que conlleva este proceso. También conlleva que las fronteras abiertas, normalmente hay fracasos, pero tienen que tener éxitos. Y por eso, yo creo que es clave en mi presentación, tenemos que contemplar que existe una clase transitoria entre capitalistas y entre los empleados. Es la clase de los emprendedores. Ellos que no tienen capital heredado, puede ser que han nacido en una familia normal y corriente, pero pueden pedir créditos para tener capital. Tienen una idea innovadora, una invención, y tienen rasgos emprendedores personales, personalidad para poder llevar como innovación al mercado un producto. Y el capital que proporciona el banco sistema pueden obtener capital y llevar a cabo sus ideas. Es una clase transitorio. Si tienen éxitos, pueden convertirse en capitalistas. Se llaman desde garaje a ser millonario, pero no solamente Bill Gates, Henry Ford y los demás, Edison, también han nacido en familias muy humildes y han llegado a ser unos de los más grandes capitalistas. Pero pueden fracasar y volver a ser empleado. Realmente la clase de emprendedores es la clave en el dinamismo del capitalismo. Es la teoría de Schumpeter y también me gustaría subrayar el obra magnífico de Huerta de Soto, que también dice lo mismo. Y la tercera clase, la clase obrera. De Marx, yo más bien llamo empleados porque es mucho más amplio la clase de empleados que los obreros físicos. Ahora, Marx construyó su clase de obrera a la imagen del proletario del antiguo Roma. Por eso viene el nombre, ¿no? No tienen nada más que sus hijos, no tienen patrimonio salvo sus hijos. Y la idea de Marx era que no solo no tienen capital, pero por la maquinización van a perder la importancia del conocimiento y van a convertirse como biorobots. Chaplin, tiempos modernos, como sabemos la película. Año pasado yo he argumentado en esta lectura que no es así, porque ¿qué ocurre? Que los empleados también tienen un capital súper importante, el capital humano, que consiste en 3 bienes: conocimiento profesional, vocación, reputación del trabajo y conexiones, sociedades, ¿no? Networking, que puedes obtener no solamente a través de tu familia y tus amigos, pero trabajando. Ya tienes fama. Oh, es un buen trabajador. Oh, es muy bien, sabe bien. Bueno, pescamos. Y aunque los empleados no tienen capital físico, tienen capital humano. Y por eso, volviendo aquí, por las innovaciones y por ampliar la división del trabajo, también conlleva que cada vez hay más necesidad de conocimiento en el trabajo. Hay más y más trabajos especializados. Y no solamente los empleados compiten entre ellos por trabajo,
Pero claramente los capitalistas o empresarios también compiten por los empleados. Y no hay explotación. Voy a hablar más tarde. Ahora, ¿qué es la relación entre las clases? La idea de Marx era que hay una explotación y por eso hay antagonismo y lucha entre las clases. Pero sabemos, de Böhm-Bawerk, Schumpeter, y mi obra pequeñita también es muy importante, yo creo que, porque tiene nuevos vistos, que es una teoría falsa con contradicciones mortales. Realmente, la obra de Marx como economía es un engaño, porque no sirve nada más que subrayar un mensaje profético. Y Marx está manipulando los datos para poder llegar al fin donde quiere llegar. Si cogemos bien, basado en Menger, tenemos que ver que las tres clases tienen que cooperar juntos, porque el producción moderno necesita capital, porque tenemos una producción muy largo, muy complicado, que necesita muchísimo capital. Para llevar un coche a un mercado necesita 10 años, empezar con el diseño 10 años antes que el primer coche sale de la línea de montaje. Necesitamos ideas innovadoras y necesitamos el servicio del trabajo. Por eso, las tres clases y sus diferentes capitales necesitan para producir los bienes que sostengan nuestra vida. Y por eso, sus primeros intereses es cooperar. Esta cooperación también acompañado con conflictos locales y selectivos, porque en el mercado siempre hay regateo. Y el regateo es siempre hay algo conflicto. Me he engañado un poquito, quiero más, no puedo dar tanto. Y siempre hay conflictos locales que pueden ser algunas veces muy agudos, como hace 2 semanas en astilleros en Calais, que han hecho llamas, era muy conflictivo, pero es un conflicto local y selectivo. Y realmente, Menger dice, no hay explotación en el mercado inherente, porque la fuente de ganancia es realmente un monopolio temporal de innovación. Solamente hay explotación, voy a hablar más tarde más detallado, cuando hay un monopolio permanente regulado por el Estado. Ahora, la principal tendencia del desarrollo social de nuestra sociedad, que la clase media crece más y más. Ahora hay que entender muy bien. Según mi concepto, la clase media no es una clase como la capitalista emprendedor o los de clase de empleados, más bien una situación posicional en la sociedad. Una situación de bien colocado, de seguridad, bastante seguridad, un estilo de vida que en Centro de Europa se llama pequeña burguesa. Y también tenemos que ver que una creciente parte de los empleados y los obreros físicos, que es el problema del marxismo, también forman parte de estas crecientes clases medianas. Claro, porque ellos tienen más y más conocimiento personal, pueden llegar buenos y altos salarios y pueden obtener bastante seguridad en el empleo. Ahora, me gustaría hablar en la segunda parte de mi charla el impacto del Estado en la estratificación social. Y yo creo que tenemos en este campo 2 diferentes efectos del Estado. El primero, las clases creadas por el Estado como empleador, y la segunda, estamentos y cuasi estamentos creados por la regulación estatal. Vuelvo a Menger.
¿Qué es la fuente de ganancia o beneficio? Menger, en sus principios de económica, conecta el beneficio con el fenómeno con monopolio. Y dice, hay dos tipos de monopolios. Uno se llama monopolio temporal. Realmente es un monopolio temporal por innovación. En el mercados competitivos, quien tiene primero una idea, por cierto tiempo, tiene un monopolio. Hasta no viene otro emprendedor quien copia o mejora la idea original y entra en el mercado. Pero durante este tiempo de monopolio temporal, puede obtener precio más alto, monopolio. Más tarde, es 3 líneas de Menger, es el de idea de Schumpeter, de 1912, en 300 páginas. Menger dice, pero hay un otro tipo de monopolio, es el mercados regulados por el Estado, hay monopolios permanentes, donde el Estado o la comunidad cierra la posibilidad de competición. Y dice Menger, este tiene una ventaja. ¿Quién es el beneficioso del monopolio? Tiene una seguridad, porque no es posible ninguna competición, y tiene un monopolio más ganancia, porque puede tener un precio más alto que el mercado posible. Pero también tiene una desventaja. No tiene ningún interés en innovación. No hay interés en innovación, solo hay un estancamiento. Y los más pobres no pueden comprar, aunque me gustaría comprar, pero por el alto precio no deja que puedan comprar. Este pensamiento mengeriano, después Max Weber, que fue influenciado por Menger y Schumpeter y Mises, aparece su teoría sobre estamentos. Porque Weber dice que realmente la creación del orden estamental conlleva la creación de monopolios para grupos sociales. Menger habla un empresario individuo. Weber habla grupos sociales, vocaciones, donde crean un cartel, tienen un monopolio en el mercado y tienen una seguridad y ingresos seguros. Como sabemos, las sociedades precapitalistas típicamente eran sociedades de estamentos y regulación religiosa, como en el caso de India, comunal, como los gremios, o estatal, determinaba las normas porque las que constituían los elementos. El estamento es una posición privilegiada para un grupo para limitar la competencia en un determinado mercado, es un monopolio, un cartel, y se crean fronteras muy cerradas. Tenemos que ver que Marx, cuando dice las clases, realmente habla de estamentos, porque su concepto es cerradas. Y también existía que las capas obreras eran en servidumbre, también formaban estamentos, pero negativamente privilegiados y fueron explotados por los estamentos privilegiados. El impacto de las revoluciones burguesas entre los siglos XVII y XIX era que abolían los órdenes estamentales y por establecer el libre mercado y la libertad personal, los estamentos fueron sustituidos por clases sociales abiertas. Ahora, el Estado moderno, como empleador, también crea clases sociales como el mercado. Sus empleados también forman clases, porque el mercado laboral estatal se parece al mercado laboral del mercado.
prácticamente abierto con algunas restricciones laborales, meritocráticas. Yo pienso que el Estado crea 3 clases como empleador y las diferentes clases se organizan en función del poder que tienen sobre los recursos del Estado, como el ideal de capital. Y yo creo que la primera clase es la clase política, que es más emprendedora. La segunda, la clase administrativa, que es más bien sus elecciones meritocrático y burocrático, pero tienen mucho poder sobre el Estado y los recursos del Estado. Y finalmente, el tercero, los empleados de los diversos servicios públicos y funcionarios administrativos. Ahora, también tenemos que tener en cuenta cómo ha cambiado nuestra sociedad desde el siglo XVII-XVIII, durante el siglo XIX. Realmente la tendencia de los últimos 2 siglos es el crecimiento del Estado. Y yo creo que los 4 más importantes campos de crecimiento eran el Estado regulador, el Estado como actor económico, el Estado como proveedor de servicios públicos y finalmente el Estado como proveedor de bienestar, apoyos sociales y servicios sociales. Súper importante. El Estado del siglo XIX ha distribuido el 10% del PIB, 5% para la Armada y 3% por estas cosas. Ahora, un Estado moderno redistribuye más o menos 50% del PIB. Tenemos un totalmente diferente Estado. Y cierta manera, nosotros austríacos hemos quedado con el concepto del viejo Estado, porque siempre referimos de los pensadores liberales en principios del siglo XIX, cuyos pensamiento fue moldeado por la experiencia de que el Estado era una máquina de una élite explotativa, y ellos querían establecer el orden del tercer orden, la sociedad civil que es contra el Estado, y abogaban con un Estado mínimo. Pero lo que ha ocurrido es que tenemos un totalmente diferente Estado. Y yo creo que fue primera vez regulado por Agustieri en 1856. Analizando Francia, ha dicho, realmente ha crecido en los últimos 50 años, desde la Revolución Francesa, ha nacido un nuevo Estado y un nuevo pueblo. Súper interesante. Los miembros del antiguo Tercer Orden, que eran contra el viejo Estado, ya ocupaban los puestos del Estado. Ellos son los políticos, los funcionarios, los empleados públicos, basado en la libertad personal y la meritocracia. ¿Y por qué? Pongan mucho a educar, tienen ventaja contra los viejos élites. Y tenemos una nueva percepción del Estado. Ya tenemos un Estado de servicio, dejando atrás la percepción del Estado del antiguo régimen de explotación de la élite opresora. Este nuevo Estado fue incluso más evaluado por Karl Polanyi, que dice, el Estado, en su gran libro, La Gran Transformación, que es el tercer más leído libro, después del Capital y Ética Protestante de Weber, que el Estado equilibra las injusticias del mercado para asegurar la comunidad y la seguridad. Y me gustaría poner énfasis seguridad a través de la regulación. Y ESIEVA, que es un concepto, yo creo que mío, o por lo menos no he leído que alguien más ha usado esto, que se llama creación de cuasi-estamentos. ¿Qué es el cuasi-estamentos?
El Estado moderno, como poder regulador, crea grupos casi estamentales dentro de las clases. Hemos visto, el mercado crea clases abiertas. El cuasi estamento es un híbrido entre la clase y el viejo estamento. Tiene elementos clases, tiene la movilidad y en principio no hay fronteras. Pero también tiene elementos de estamentos. La regulación estatal es a menudo meritócrata y trata de establecer requisitos cualitativos y asegurar seguridad, que es un clave. Restringe la entrada de competidores en un segmento de mercado laboral o segmento de empresarial determinado. No es el viejo estamento. Es una restricción parcial de la competitividad, una cartelización o semi-cartelización limitada. También hay una variación de casi estamentos, la oligarquización, cuando grupos empresarios con acciones, algunas veces informales, muchas veces regulados, tienen ventajas en el mercado. Se hace tan difícil entrar en el mercado que tienen cuasi monopolio o muy difícil entrar en el mercado. Y también va junto a un entramiento corrupto en realidades políticas. Ahora, ¿cómo es la nueva estructura? Clases creadas por el mercado, capitalistas, emprendedores, empleados. Otro lado, clases creadas por el Estado, élite política, élite administrativa y empleados públicos. También tenemos una creación de clases medias como posiciones colocadas y también tenemos un proceso de oligarquización. Y dentro de las clases, aquí tiene que tener millones, por hecho algunos, pero aquí hay muchísimos pequeñitos grupos sociales, cuasi estamentos. Ahora, ¿qué ocurre con esta sociedad? Y yo creo que es también muy interesante. Marx apuesta que la lucha de clase ocurre entre clases, basándose en una teórica económica frase. Mi apuesta es que la lucha social ocurre no entre clases, pero dentro de las clases. Y la razón es el próximo, que cada sistema, como una ideal típico weberiana, tiene ventajas y desventajas. El orden casual estamental, la regulación estatal, su ventaja es la estabilidad. Es más o menos el mismo problema que tú siempre dices hoy. Estoy muy feliz que estuviste antes de mí porque exactamente lo mismo problema de Röpke y tú. Muy bien. El orden cuasi estamental produce estabilidad, súper importante. Pero tiene una desventaja, estancamiento y pobreza, un callejón sin salida, si hacemos demasiado fuertemente. Ahora, el orden de clase, el libre mercado, crea dinamismo, crecimiento, pero tiene su precio. También refirió a ti, inestabilidad. Pensamos que ha dicho Schumpeter, pero realmente viene de Werner Sombart. Destrucción creativa. Destrucción. Es mucho miedo, es temeroso. Yo estoy 40 años haciendo un trabajo y de repente viene un chico de 20 años con una nueva cosa y toda mi vida a la basura. Ahora, estoy usando y por eso, porque hay ventajas y desventajas en cada sistema, hay contramovimientos contra cada uno de orden ideal típico.
El líder del contramovimiento popular viene de Polanyi. Polanyi solamente pensaba que hay contramovimiento contra el mercado libre. Yo pienso que hay dos contramovimientos. Este año voy a publicar en el Mercados de Proceso un artículo sobre Polanyi, va a ser súper interesante, que explico este más en detallito. Hay dos contramovimientos populares. Hay un contramovimiento contra el mercado libre, claro, contra la destrucción. Y mucha gente aboga por adquirir seguridad. Quieren seguridad. Tener seguridad, puedo ver mi vida, tener mis 1.500 euros o sea, tener mi copa o mi caña por la tarde y podría mañana ir al mismo tipo de trabajo que hago hace 20 años. Pero también hay un contramovimiento contra el orden cuasi estamental, porque el cuasi estamental es élites atrinchadas, explotadoras y estancamiento, muchas veces pobreza. Y hay siempre gentes que quieren salir adelante, tienen más posibilidad, ganar más, mejorar su vida y no me dejan. Por eso vienen las revoluciones, ¿no? También, no solamente hay contramovimientos, pero la vida política también está dividida, la élite política también dividida. Pensamos, el típico élite que orden estabilizado. Tengo mi posición seguro, tengo mis ingresos. Como Egipto, miles de años funcionaba con el mismo orden. Y en parte de la élite favorece él es contra el mercado y quiere más y más cuasi estamental. Pero también, especialmente en nuestros tiempos modernos, el estancamiento es un problema para un Estado. Porque si mi vecino va mejor, pronto o más tarde, voy a tener una dependencia de otro país. Tenemos un equilibrio geopolítico. Y además la población, viendo que los vecinos viven mejor, también quieren vivir mejor. Dentro de la clase política también hay dos ímpetus. Y realmente, ¿qué ocurre en nuestra sociedad? Que dentro de cada clase hay una constante lucha. Unos presionan por más cuasi estamental, unos presionan por más casi por mercado o por situación de clase. Y en lugar de conclusión, como modo de conclusión, y hablando ahora de nuestra Europa de ahora, realmente ha ocurrido que los dos últimas crisis que teníamos, la crisis de 2008, el subprime crisis, y el COVID, refuerzan el papel del Estado y la fe en el poder del Estado. Y ahora tenemos una guerra horrorífica en Ucrania que va a afectar a todos nosotros y yo pienso va a provocar una crisis y también provocará movimiento a reforzamiento del papel del Estado. Las guerras siempre vienen con el reforzamiento del papel del Estado. Pero precisamente hoy también estamos en un punto donde empezamos a sentirse las consecuencias negativas de la intervención del Estado. Tenemos una muy alta inflación, hoy estamos 8 o 10%, depende del país, o incluso más. Tenemos un muy alto nivel de endeudamiento, ese era el tema de ayer, ¿no? Y es que es difícil luchar contra la inflación con los viejos métodos, porque es imposible. Y también tenemos un problema, falta de compatibilidad por la excesiva regulación. Hasta ahora funciona bastante bien este equilibrio. En Europa hemos vivido unas décadas muy bien, ¿no? En el oeste especialmente, pero nosotros
que éramos en el campo soviético. En los últimos 30 décadas hemos vivido mejor. Pero ahora viene un nuevo punto de lucha. ¿A dónde va nuestra sociedad? ¿Y qué camino vamos a elegir? ¿Más intervención del Estado? Bueno, tenemos el mal ejemplo de Argentina, que en 45 era, yo creo que el segundo país más rico del mundo per PIB, y ahora es una tragedia económica, justamente por políticas pro Estado. Pero también tenemos 30 años cuando no hacemos nada más que es un neoliberalismo que está destrozando la seguridad. Pero justamente para dinamizar nuestra economía necesitamos más mercado, menos regulación, menos impuestos. Fin. Muchas gracias. Vale, turno de preguntas. Lo primero, muchas gracias por la ponencia y tenía dos preguntas. La primera sería ¿qué opina, si le ve relación o ve que puede encajar bien con la teoría que está proponiendo a la teoría libertaria de clases propuesta, por ejemplo, por Anthony de Hassey, que, digamos, reduciría las clases o estamentos a dos, que serían pues los pagadores netos de impuestos y los cobradores netos de impuestos. Si esa división de alguna forma se puede relacionar con lo que usted comentaba. Entiendo. Y la segunda pregunta sería en lo que llama como el orden de clases, con el mercado libre y tal, si cree que esas clases, digamos, o sea, las clases altas, en ese tipo de orden, ¿qué le parece la idea de van a ser que las clases altas van a ser las que tengan una baja preferencia temporal y las clases bajas van a ser las que tengan una alta preferencia temporal? Bueno, realmente todas estas construcciones sociales es ideas weberianas, idealtípicos. Y puedes coger cualquier dato y puedes construir clases. Yo usaba la idea de Marx, que es importante la propiedad, tener o no tener propiedad, que también fue apoyado por Max Weber. Ahora, también funciona otro tipo de clasificación. Pagar impuestos o no pagar impuestos. Cada uno tiene su utilidad y tiene su desventaja. Lo siento, no puedo decir nada más. Yo creo que tenemos que hacer que lo más importante, y se puede trabajar y hacer conexiones. Ahora, por tiempo y temporalidad, no tengo ni idea. Decir la verdad. Tendrá que pensar, pero no tengo ni idea. Hay otra pregunta de Darko, me ha levantado la mano antes. Bueno, primero, muchísimas gracias por la charla, la verdad que me ha encantado. Gracias. Más que nada porque los que no somos economistas y alguna vez salen temas de clases con lo típico tomando una cerveza o en un círculo de amistad, y cuando sale el tema Marx, pues claro, que no nos movemos por el mundo de economía, pues no salen los temas del valor objetivo, las preferencias temporales, la progresión marginal decreciente. Entonces eso son cosas que no son del ámbito de una conversación normal, pero sí que el tema de las clases. Entonces esta como división me parece muy muy acertada, y una como apreciación y una pregunta. Siempre veo que cuando se habla de emprendedores, como que se hace mucho hincapié en las innovaciones, pues introduzco un nuevo servicio, un nuevo... pero vamos, también por la propia experiencia cercana, como que muchas veces no introduces nada nuevo, sino que simplemente haces algo bien. Dos ejemplos muy así, como pues acá, pues de conocidos, pues un camionero que simplemente porque trabajaba muchísimo él mismo, porque se compró un camión y hacía servicios que nadie quería por las noches a altas horas de la madrugada, además, pues empezó a crear una red de
pues eso, unas networkings, con gente que pues demandaba más servicios, poco a poco se fue capitalizando, cogió otro camión y tiene ya 4 o 5 y simplemente por eso no ha aportado, ha aportado que a lo mejor pues ha trabajado cuando otros no y ya está. Entonces, como que los emprendedores no lo veo yo siempre asociado a una innovación o algo nuevo, sino simplemente a hacer algo que ya se lleva haciendo mejor o de otra forma. Y pues así como la pregunta es, si no se podría meter también a la clase media como dentro de la clase capitalista. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, una persona que tenga una tienda que tenga empleados. Sí. Entonces, tiene esa persona los medios de producción, pues precisamente pues algo puede ser una carnicería, puede ser una tienda de ropa, en donde pues tiene su medio de producción, pero a su vez tiene gente empleada. Claro, muy bien. En realidad tienes razón. Y Schumpeter está muy claro. Él distinguía el invención, que muchas veces pensamos que la innovación es la invención. Y la innovación. Para Schumpeter la innovación incluye invención o descubrir nuevos mercados o trabajar más eficientemente o descubrir nuevos recursos. La innovación no es lo mismo que la invención, nueva idea. Más bien, mirar alrededor y encontrar algo, como tú has dicho. Tu segunda propuesta, sí, en realidad tengo como 10 más diapositivos, no he seleccionado algunos, también estoy escrito sobre esto. Hay una literatura, sociología, se llama Status Inconsistencia de Estatua. Es una literatura de los años 80 en Estados Unidos, que ha realizado que los gentes ya tenemos posiciones diferentes. Obreros tienen acciones, empresarios o capitalistas tienen más crédito que capital reales y todo esto. Y es la nueva clase media. Y todos ya, porque estamos súper ricos, comparado a nuestros abuelos, ya tenemos todos. Es parte de la clase media. Pero que es importante en mi estructura usar la capital como ha usado Adam Smith en 1776. Un patrimonio que usas para ganar más dinero. Y que es lo más importante, parte de tu ingreso. Pero existe lo mismo que has dicho. No, finalmente no. Hay un par de preguntas por ahí. Vale, pues yo te quería preguntar por el término explotación, porque el término explotación realmente existe y es una similitud entre los marxistas y los austríacos, que ambos hablamos de explotación. Sí. Lo único que la explotación que ellos afirman que existe, los marxistas, no es correcta, pero ¿cómo se podría definir bien el término explotación para que nosotros ganemos la batalla de las ideas? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la de, bueno, hace poco Pastor lo explicó, Michael Mann explicó que hay dos tipos de poder del Estado: el poder despótico, que es mediante la violencia, y el poder infraestructural, que ese poder controla todos los aspectos de la vida y es más difícil de ver. Y eso hasta en estados menos intervencionistas ocurre, y en bastante medida actualmente. Entonces, ¿cómo se podría combatir ese poder que la gente no ve tan visiblemente? Bueno, soy mengeriano
Y pienso que tienes explotación cuando tienes un poder monopolio sobre el otro, o otra, no sé si se hace aquí en español, y usas este poder para sacar un parte de su fruto de trabajo con fuerza. Puede ser que no es fuerza ya porque es legitimado, aceptado, porque el Dios, por el orden ya acostumbrado, lleva 10%, da igual. Pero esa es la explotación. Y si lees, por ejemplo, Karl Polanyi, la Gran Transformación, él sabe ya que la explotación de Marx no funciona y dice, por ejemplo, el orden colonial es una explotación puro y duro. Y nosotros hemos, no personalmente nosotros, pero como europeos hemos disfrutado y es uno de los puntos más fuertes contra el capitalismo en la moderna literatura, que parte del capitalismo era la explotación del mundo. No obstante, este tipo de explotación no ocurre solo en el capitalismo. El Genghis Khan y no sé quién, los romanos, Alejandro Magno, también explotaban las poblaciones. Los turcos, los árabes, no han venido a España a cultivar naranjas, pero originalmente. ¿No? Poder monopolio es la explotación. Si tienes competitividad y puedes entrar en el mercado y ofreces algún servicio, es no explotación. No hay igualdad en ingresos porque el mercado, si tienes algo raro como capital o talento, ¿quién ha dicho el talento? No sé. Sí, has dicho el talento o algo. O antes Ayer. Sí, el talento. ¿Qué raro es el talento? Tú has dicho, ¿no? El talento es muy raro. Hay un libro fantástico, no es popular entre los austríacos. Friedrich von Wieser, su último libro, La Ley del Poder, 1924. Hay que leer. Súper interesante. Friedrich von Wieser dice que era un marginalista y también hecho como Menger, economía pura. Y después de la Primera Guerra Mundial, ha dicho, tengo que repensar cómo funciona el mundo. Y ha escrito el libro La Ley del Poder. Y ha dicho, que realmente lleva a la rienda es el poder político. Y la economía es subserviente del poder económico. Y los élites políticos nos manipulan. Es súper interesante y quiero hablar de esto. Este fue descubierto realmente, originalmente, Francis Guizot. Guizot era no fue corregido español, eso puede ser que el español no es correcto, pero es muy importante. Guizot era un conservador liberal y realmente él fue el primero quien habló de legitimidad. Tiene un libro fantástico sobre el desarrollo de las sociedades europeas desde los siglos VI hasta la Revolución Francesa. Y todo pensamiento de legitimidad viene de él. Y él era mucho más profundo que Weber. Ahora usamos Weber, pero Weber pienso que no era. Bueno, dice, aunque el raíz de poder es violencia, los gobernadores, los vencedores, quienes tienen el poder de hacer violencia, nunca admiten que su poder se base en la fuerza bruta, sino que invocan principios morales como la razón, el derecho y la justicia. Ahora dice Guizot, ¿cómo viene la legitimidad? Que dice, también los vencedores, los vencidos, también necesitan orden,
justicia y derecho. Y la legitimidad crece cuando los dos deseos empiezan a ser más y más similares. ¿Claro? Y dice, la legitimidad es el resultado de los continuos compromisos entre gobernantes y gobernados. Y realmente en cada sociedad estamos trabajando juntos. Es una cooperación que hablabas. Cierta manera es una cooperación. Y dice, y después, lo más grande pensador del siglo XX, Guglielmo Ferrero, no bien conocido, aunque estuve juntos con Mises en Ginebra, en el Instituto de Estudios, no sé qué llamaba, cuando Mises tenía que dejar Austria por el nazismo, por tener judío. Y Ferrero también fue expulsado de Italia y trabajaban juntos y Ferrero ha escrito un libro que es lo clave libro, yo creo que de se llama El Poder. Y dice Ferrero, el poder, que realmente la más grande cosa que ocurre en nosotros, que el poder humaniza, que no tenemos que tener miedo del poder, porque el poder establece un orden, y ese orden no solamente para nosotros para la élite política. Ellos tienen que conformarse con las reglas que establecen. Y dice, más y más, este orden, basado en percepción más o menos consensual, qué es justa, qué es el orden y qué es el moral, no tenemos que tener miedo de los élites políticos. Y él dice la más grande tragedia de la historia de Europa, de la Revolución Francesa, porque era un orden ilegítimo y creado miedo. El miedo es el más temeroso que nosotros tenemos. Si tenemos miedo, estamos como los animales, ¿no? Y defendemos. Yo creo que quiero responder esto. Bueno, Anders, pues muchísimas gracias. Gracias.